Mencionábamos en nuestro último estudio que la relación entre la ley y el Evangelio debe ser bien entendida por nosotros. Existe solamente un pacto que es el pacto de gracia. Y este pacto ha sido administrado de diferentes formas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero la esencia, la sustancia misma del pacto es inmutable, no ha cambiado. Y vimos también que estamos en ese pacto siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. Y Pablo aquí en Gálatas 3, él continúa tratando este asunto y nos dice en el verso 18, porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham Dios le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Una vez más, el apóstol Pablo está afirmando aquí que el pacto mosaico no anula ni cambia los términos del pacto con Abraham. Y obviamente surge la pregunta, ¿cuál es su rol? ¿Es este pacto contrario a la promesa de Dios dada en el pacto a Abraham? Recordemos que cuando Pablo usa el término ley aquí, se está refiriendo al pacto mosaico. Y él está diciendo entonces que necesitamos entender bien la relación que este pacto tiene con el pacto de Abraham. La pregunta entonces es, si el pacto mosaico no es otra forma, otro camino de salvación, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué fue establecido? Bueno, Pablo responde aquí diciendo que su propósito es convencer de pecado y señalar al Mesías prometido. Verso 19. ¿Para qué existe la ley? ¿Para qué existe el pacto mosaico? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. El pueblo de Dios bajo el pacto mosaico necesitaba un recordatorio constante de que sin la gracia, fuera de la gracia, ellos estaban bajo el juicio de Dios. Necesitaban entonces ser enseñados acerca de el Mesías que vendría. Entonces la pregunta que Pablo hace aquí tiene solo una respuesta. ¿Para qué existe la ley? Bueno, la ley existe, o Dios la dio, por causa del pecado. Por causa del pecado. Y esto está perfectamente ilustrado aquí por la manera en cómo Dios estableció este pacto. Nos dice, fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y fíjense, dice, y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Nosotros sabemos que Dios estableció su pacto con Abraham de manera directa, habló directamente con él. Pero cuando él estableció el pacto con Moisés, el pacto mosaico, habló indirectamente a través de la mediación de ángeles, a través de la mediación de Moisés. Y aquí claramente la referencia a las palabras de Pablo, nosotros las encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 33, verso 2, que dice, y dijo, el Señor vino de Sinaí y de Seir les resplandeció, apareció desde los montes de Parán y vino con miríadas de santos y a su diestra fuego refulgente.
La mediación angelical está claramente establecida allí en ese versículo. Y estaba esta mediación allí para demostrar la santidad de Dios, pero también para exponer el pecado del pueblo. Este terror divino, este terror angelical que el pueblo experimentó a los pies del Sinaí, los llevó entonces a clamar: no queremos hablar directamente con el Señor. Moisés, habla tú con él. Entonces Dios habló al pueblo a través de Moisés. Entonces, fíjense, Dios habló directamente con Abraham y estableció la promesa, estableció ese juramento, pero habló indirectamente al pueblo en el pacto mosaico. Y de hecho, esto es demostrado por lo siguiente que dice Pablo en el verso 20: y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. El término mediador obviamente implica pecado. Es el pueblo de Dios, son los hombres, los seres humanos y no Dios los que necesitan un mediador. Y nosotros, como pecadores, necesitamos de un mediador por causa de nuestro pecado. Fíjense, Dios no ha cambiado. Él podría haber establecido este pacto como estableció el pacto con Abraham, pero Él escogió venir en un mediador en el pacto mosaico para mostrarnos nuestro pecado y la necesidad del Salvador que vendría. Por lo tanto, cuando observes la ley de Dios, cuando veas sus exigencias santas, cuando muchas veces te frustres porque no puedes cumplir los mandamientos del Señor, tienes que entender esto: hay un mediador, y ese mediador es Jesucristo. Él es el Salvador que necesitamos. Él es el único que cumplió perfectamente la ley. Él es el único que adquirió la salvación, que se ganó la salvación. Nosotros recibimos la salvación en Él. Gloria sea al Señor por su precioso evangelio.